Hoy os vengo a hablar de una película que me ha flipado a muchísimos niveles, Everything Everywhere All at Once. Esta película mezcla ciencia ficción con un humor súper absurdo, con dramas familiares y un mensaje que te hará reflexionar sobre cosas tan profundas como la existencia humana o el universo. La película cuenta la historia de Evelyn, una inmigrante china en los Estados Unidos que dirige una lavandería junto a su familia. Evelyn tendrá que decidir entre solucionar sus problemas financieros con Hacienda o salvar los diferentes universos del caos. No quiero adelantaros más a los que no la hayáis visto, solo deciros que la película es alucinante, que tiene unos visuales y una edición increíbles, que se atreve a hacer cosas que ninguna película había hecho antes, y es que dura 2 horas y 20 y os podéis creer que no me aburrí ni un segundo. En este vídeo voy a destripar la película, voy a analizar personajes, edición, humor y muchas otras cosas diferentes, así que si no la habéis visto ya podéis iros yendo, la veis y volvéis. Pero volved, que tengo muchísimas cosas que contaros. Lo que más me gusta de esta película es que es súper redonda. Desde la primerísima escena ya nos están diciendo muchísimas cosas sobre lo que pasará más tarde. A través de un espejo vemos a la familia protagonista. Está unida, parecen felices y de fondo suena una música alegre, pero poco a poco se vuelve amenazante. La unidad familiar está en peligro. La madre le tapa la boca a la hija, por lo que ya podemos deducir que entre ellas hay una relación difícil. Entonces la cámara se corta y nos muestra el espejo vacío. Por lo que vemos después podemos deducir que se trata de una dimensión diferente, ya que los espejos sirven muchas veces en la película para unir visualmente diferentes universos. Sin embargo, lo importante es que la familia ya no está en él. La familia ya no está unida. ¿No os parece flipante que la cámara se acerca cada vez más al espejo hasta que dejamos de ver los bordes? O sea, lo que vamos a ver a partir de ahora se supone que está dentro del espejo. Sé que solo es un recurso visual porque queda bonito y ya está, y edición digital, ahora podemos hacer lo que nos dé la gana, pero es que queda súper elegante y bonito. A mí esas cosas me ganan. La verdad es que la película juega muchísimo con los espejos. Por ejemplo, la primera vez que vemos a Waymond es por medio de un espejo, por lo que podemos interpretar que tiene varias personalidades o varias versiones de sí mismo. La película está organizada en 3 partes, todo en todas partes y al mismo tiempo. Esta es una buenísima manera de organizar una película que de otra manera sería súper caótica, y de indicarnos súper bien a dónde quiere llegar cada parte y su papel en el todo. Por ejemplo, en la primera parte, Waymond le pregunta a Evelyn, ¿en qué piensas? Y entonces aparece la palabra todo en la pantalla sobre ella. Este es el nombre de la parte, pero también indica cómo se siente Evelyn por dentro y cómo se sentirá durante toda esta parte. Y es que hay muchísimos detalles que al principio parecen sin importancia, pero luego la tienen. Por ejemplo, un hombre le dice a Evelyn que huele igual que su mujer, que parece una información pues sin más. Pero luego Evelyn la utilizará para hacerle feliz a él y que no luche contra ella. Y hoy también al principio está mirando embobada la lavadora. Es solo un momento, solo un detalle, pero está conectado con que al final ella dice que para ella la vida son simplemente ciclos sin importancia. Además, también está conectado visualmente con el bagel. Y los círculos negros en los recibos de la tienda también están conectados con el bagel. Realmente todo lo que aparece en pantalla está relacionado de una manera u otra con la trama, incluso las cosas más absurdas. En esta película pasan cosas realmente increíbles, explora los límites del humor de una manera que nunca pensé que lo haría. Por ejemplo, Waymond lucha con su riñonera. Y una señora con su perro como arma, que la verdad es bastante peor. Evelyn se mea encima, se mete una mosca por la nariz, lucha con los pulgares porque una versión de sí misma los tiene mamadísimos. 2 hombres luchan por meterse un trofeo por el culo. Pero es que todo esto tiene relevancia para la trama, absolutamente todo.
Evelyn, para explicarles a su hija y a su marido que otras versiones de sí mismos se meten en sus cuerpos, utiliza la película Ratatouille como metáfora, pero es que piensa que en vez de ser una rata es un mapache y que la película se llama Mapachui. Pero es que lo mejor de todo es que luego una versión de Evelyn es una cocinera de éxito y un compañero suyo de trabajo tiene un mapache escondido debajo de su sombrero de cocinero que le ayuda a hacer su trabajo mejor. Para mí, el pic del humor. Es que algunos momentos podrían ser incluso sketches de Scary Movie. Pero es que la diferencia está en que hasta el momento más absurdo tiene realmente relevancia. Por ejemplo, hay una versión de Evelyn que tiene salchichas en vez de dedos. Y es que es un humor corporal súper absurdo, pero incluso eso servirá de algo al final de la película. En esta película nada está ahí para hacer la gracia y ya está. Por muy absurda que sea la broma, por algún motivo la han puesto. Lo de utilizar la fuerza de la improbabilidad de manera cómica es algo que también hace la guía del autoestopista galáctico, por ejemplo. En esta película, los protagonistas se llegan a convertir en muñecos de lana o incluso en sofás, de la misma manera que en Everything las protagonistas se convierten en rocas o en piñatas. Sin embargo, para mí esta película lo lleva muchísimo más al extremo. O sea, nos tienen varios minutos leyendo en la pantalla lo que dicen un par de rocas. Y hay una versión en la que incluso son garabatos. Everything Everywhere All at Once se arriesga y además gana. Sé que la guía del autoestopista galáctico es como un hito en la ciencia ficción. Sin embargo, en este caso yo creo que Everything utiliza mucho mejor la improbabilidad, porque por ejemplo en la guía del autoestopista galáctico la improbabilidad es una fuerza que mientras los protagonistas están viajando de un lado de un universo a otro les transforma en diferentes cosas. Es simplemente un alivio cómico para ese rato, pero en Everything la improbabilidad es el motor de la trama. Sin ella no serían capaces de viajar de un universo a otro directamente y por eso se convierte en indispensable. La película también utiliza otros recursos utilizados antes por otras películas de ciencia ficción. La idea del multiverso también la explora Rick y Morty, y el hecho de que una persona pueda tener diferentes versiones en diferentes universos. Lo de que una sola decisión pueda cambiar toda tu vida lo explora la película Mr. Nobody, que es una película bastante intensita de Jared Leto hasta para sus estándares. Luego también lo de conectarse a una serie de aparatos y que te transporte a otra realidad lo explora Matrix. Incluso la idea de poder descargarte diferentes habilidades y de repente ser buenísimo en algo. Y hay una referencia también muchísimo más clara a Odisea en el espacio, cuando exploran la posibilidad de que los monos evolucionaran con salchichas en los dedos. La película también utiliza recursos de otros géneros, por ejemplo de películas de acción. Hay una versión de Evelyn que se entrena en Kung Fu y tenemos la típica escena de entrenamiento que también podemos encontrar en películas como Kill Bill, Karate Kid o Kung Fu Panda. Es que por referenciar se referencia hasta a sí misma. Cuando esta última Evelyn está en el estreno de su película, podemos ver que el póster de su película se parece mucho visualmente al póster de Everything. La protagonista utiliza la misma ropa y está en la misma postura. También cuando está viendo la película que ella ha grabado, vemos que las escenas son las mismas que la trama principal de la película. Hay un momento que la película nos engaña y nos hace creer que ha terminado, cuando en realidad solo ha terminado la película que la Evelyn actriz estaba viendo. Y yo, que soy muy crédula, os aseguro que pensé que nos dejaban ahí a mitad de trama. Everything coge todos estos recursos y los mezcla de manera refrescante y nueva, incluso de manera absurda, pero sin olvidar nunca que los personajes y sus historias son lo principal de la película. Yo fui pensando que iba a ver una película de ciencia ficción, y es que al final lo que está en juego es la seguridad del multiverso, pero es que en realidad esto solo es una excusa para explorar las relaciones humanas. Se nos muestra la vida de Evelyn, todas las decisiones que ha tomado que han cambiado su vida, que la han convertido en la persona que es hoy en día. Sin embargo, no solo eso, vemos diferentes versiones de ella misma. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado una decisión u otra? Y llegamos a conocer todas sus versiones por separado, que al final se convertirán en una. La versión de Evelyn que vemos es la más mediocre de todas. No estamos viendo al típico protagonista súper atlético o súper inteligente, solo una mujer normal que no ha hecho más que trabajar en su vida y que no se termina de sentir satisfecha con lo que ha conseguido. Evelyn ha tenido muchísimos sueños en su vida y nunca ha llegado a completar ninguno de ellos. Yo creo que es una protagonista con la que es muy fácil sentirse identificado, porque todos nos hemos sentido así alguna vez.
Pero es que además eso es lo que la hace verdaderamente especial, porque el hecho de no haber completado ninguno de los sueños le hace estar más cerca de otras versiones, porque está a un paso de convertirse en cualquiera de sus otras opciones, pero a la vez nunca ha llegado a completar ninguna. Me gusta mucho cómo la cámara representa lo de estar en diferentes universos al mismo tiempo, por ejemplo por medio de pantallas divididas que muestran lo dividida que está la mente de Evelyn, también de rotaciones de cámara que muestran cómo va de un universo a otro, o de elementos de un universo que se cuelan en otro. Por ejemplo, cuando está hablando con otra versión de Waymond, de repente aparece la cobradora de Hacienda. Mrs. Wang, hello. Porque ha captado de repente la atención de Evelyn. Es una cámara completamente subjetiva que nos muestra la experiencia de la protagonista y que nos permite viajar de un universo a otro con ella. También se utiliza el recurso de que todo cambia alrededor de la protagonista mientras ella llega de una versión de sí misma a otra. O también, por ejemplo, cortes de escenas visualmente similares pero diferentes para mostrarnos las diferentes versiones de la protagonista. Esto sobre todo pasa en la segunda parte, que se llama En todas partes, y aprende sorpresa a estar en todas partes. Pero lo importante no es solo la protagonista, sino sus diferentes relaciones con la gente que la rodea. Evelyn tiene una relación muy difícil con su padre, Gon Gon. Él nunca aceptó que ella se fuera de China con Waymond y nunca la aceptó tal y como era. Y esta falta de comunicación afecta a la relación que tiene Evelyn con su propia hija. Gon Gon le exige demasiado a su hija y entonces ella se exige demasiado a sí misma y además exige demasiado a su propia hija, Joy. No termina de aceptar que su hija sea lesbiana. Becky 是我的 How do you say it? 好朋友，老友嚟㗎。 Ni el tipo de vida que lleva en ningún sentido. Joy solo oye críticas desde la boca de su madre y al final, bajo toda esa presión, se acabará convirtiendo en la fuerza que traerá el caos al multiverso. Porque por mucho que Evelyn sea capaz de hacer lo que sea por su hija y de protegerla, eso no significa que la relación entre ambas no sea tóxica. Al principio, Evelyn se niega a pensar que ha criado a Yobu Tupaki. Se piensa que el monstruo ha poseído a su hija en vez de aceptar la cruda realidad, que ha criado a un monstruo o a una joven inestable, que es parecido. Podemos hablar un momento de lo genialísima que es como villana Yu Yu Chihuahua o como se diga. La primera vez que la vemos, no vemos su cara, o sea, no sabemos quién es. Y nos morimos por saber quién es esa que todo lo ve y todo lo sabe. Solo después de que haya matado a una versión de Evelyn a sangre fría, descubrimos quién es. Hay varios cortes que muestran diferentes versiones de ella, hasta llegar a la que conocemos, Joy. Además, es que es súper guay tener una villana que puede hacer literalmente todo y controlar la realidad a su antojo, transformar una porra en un dildo, pelear bailando, cambiarse de outfit constantemente, lo que sea. Además es que los maquillajes que me lleva son así una mezcla de Euforia y los malos de los Juegos del Hambre, fantasía. Y como ella se puede mover libremente entre todos los universos, hacen muchísimos cortes en movimiento. Mientras ella se mueve, cambia el plano. Por ejemplo, aquí la podemos ver andando o moviendo el brazo mientras cambia el escenario. Pero es que lo que más me gusta es que ni siquiera es una villana del todo. Simplemente es una chica a la que su madre presionó tanto que literalmente le rompió la cabeza. Una joven de mente cambiante que no es capaz de verle sentido a la vida. Es que imaginaos lo agobiante que tiene que ser estar en todas partes al mismo tiempo, no ser capaz de concentrarte en nada, que todo esté a tu alcance y nada te haga feliz, que la vida parezca una serie de fragmentos sin ninguna conexión. Cuando Evelyn y Joy luchan, hay cortes que las muestran en diferentes lugares, pero también hay un momento que incluso aparecen haciendo cosas diferentes. Podrían estar luchando o podrían estar haciendo cualquier otra cosa. Everything is just a random rearrangement of particles. Todo es aleatorio. Joy puso todo lo existente dentro de un bagel porque se aburría y así descubrió que nada importaba. Cuando juntas todo, obtienes la nada. Joy no quiere la destrucción por la destrucción, como dice Waymond al principio. Solo quiere ser comprendida y dejar de sufrir. Es que incluso a Evelyn le atrae la idea de vivir en el universo que más le guste y ya está. Pero es que no hay que perderse en el que hubiera pasado si.
sí, sino aprender a disfrutar de los pequeños momentos con tus seres queridos. Evelyn también llega a pensar en un momento que nada importa y nada tiene sentido, y en ese momento vemos diferentes versiones de ella misma y todas con un comportamiento autodestructivo. Luego vemos infinitas versiones de ella misma, algunas verdaderamente locas, como por ejemplo versión gato, alien, calavera, presa calva, monja. Pero es que más tarde Evelyn aprende a estar en armonía con todas ellas, a sacar lo bueno de cada una y a aplicarlo a su realidad concreta. Evelyn aprende mucho de Joy, aprende a estar en todas partes al mismo tiempo, pero también aprende mucho de Waymond. La primera vez que vemos que algo raro está pasando es cuando vemos que Waymond está haciendo parkour por la lavandería. ¡Parkour! Mientras Evelyn dice, me pregunto cómo habría sobrevivido sin mí. Pero es que en realidad eso ocurrió en otros universos. Y Waymond no solo sobrevivió, sino que le fue bastante bien. Waymond es muchísimo más capaz de lo que Evelyn piensa. Durante la mayor parte de la película, Evelyn dice que su marido es estúpido y que siempre la fastidia. Pero es que en realidad eso nunca pasa. Por ejemplo, la de Hacienda les da una segunda e incluso una tercera oportunidad gracias a él. De Waymond, Evelyn aprende a ser amable con todo el mundo, a que esta es la manera de vivir en armonía con los demás y de conseguir lo que quiere. Si peleas contra la gente, responderán de la misma manera, pero si les tratas bien es cuando intentarán ayudarte de verdad. Con la relación de la cobradora de Hacienda y la Evelyn en el mundo de los dedos salchicha, es cuando la película nos demuestra que en otro universo te podrías haber enamorado hasta de tu peor enemigo, que bajo otras circunstancias hasta la cosa más random puede ser lo normal. Esta no es una defensa de la familia tradicional, sino de ver lo mejor dentro de las personas. Evelyn transforma las balas en pegatinas de ojos, responde a los golpes con abrazos, arregla las contracturas de aquellos que la atacan y les hace BDSM, ¿por qué no? Y puede parecer súper buenista, pero es que en realidad es una enseñanza súper valiosa. Evelyn transforma la rabia en amor. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando su hija le intenta pegar con un mazo y ella lo transforma en una flor. Evelyn le enseña a Joy que aunque todo sea ruido sin sentido y aunque la existencia humana sea insignificante, realmente los pequeños momentos con las personas que te importan son lo que da sentido a la vida. Que lo importante no es ser tu versión más exitosa en una mentalidad capitalista, lo importante realmente es ser amable con los demás y establecer conexión con ellos. La tercera parte de la película, Todo a la vez, es la más costumbrista de todas. La familia va a solucionar sus problemas con Hacienda, pero es que lo que verdaderamente ha cambiado es que Evelyn ahora aprecia a su familia. Al final vemos que Evelyn está desconectada y realmente no está escuchando lo que la funcionaria le está diciendo, pero no está en otra dimensión. Está contemplando a los que tiene a su alrededor y seguramente pensando en la suerte que tiene de estar con ellos. Ver todo a la vez al final es ver lo que tienes delante de las narices. Espero que os haya gustado el vídeo. Me podéis decir en los comentarios si os ha gustado la película, si estáis de acuerdo conmigo en todo lo que os he contado. Darle like porfa, suscribiros y me pregunto qué estarán haciendo las otras versiones de mí en este momento. ¿Qué pasa, followers? You are my wonder.